Bueno, vamos a tomar contacto en este momento con nuestra compañera, la gran periodista Alejandra González, quien ha hecho un reportaje que tiene que ver con las órdenes de alejamiento. ¿Qué pasa con las órdenes de alejamiento? Agresores al acecho, ¿de qué sirven estas órdenes? Ale, buenos días. Buenos días, Monse, buenos días, Julio, buenos días también a las personas que están desde sus casas. Sí, como lo estabas anticipando, Monse, este es un reportaje que empezamos a hacer hace varios meses y le hicimos un seguimiento a los casos que fuimos conociendo de distintas mujeres que viven comido todos los días, que salen a la esquina de su casa a comprar y creen que la muerte las persigue porque quienes fueron sus parejas las han perseguido y las han amenazado con matarlas. Entonces, es una realidad de la que que es muy extraña encontrar lamentablemente en nuestro país y que la justicia aún no hace cargo. Ellas se sienten muy abandonadas por el sistema. Así que ahora acompañamos, le pedimos a todos que nos acompañen a conocer estas historias que como ellas se repiten mucho en este país y que justamente en una discusión tan importante como la que estamos dando, este es un tema que no puede quedar afuera. Así que ahora veamos este reportaje de órdenes de alejamiento, qué pasa con ellas y estos agresores que están al acecho. Un nuevo femicidio ha quedado al descubierto esta tarde en la comuna de Pudahuel. Seguimos siendo testigos de que el machismo mata. A un hombre que asesinó a su expareja. De verdad, las noticias que no nos gustaría entregarle. Fue encontrada muerta. Un nuevo femicidio se registró esta vez en la comuna de Peñalolén. No son una cifra más, son mujeres asesinadas en manos de sus parejas. Ellas no tuvieron la posibilidad de escapar de ese destino que no merecían, pero hay quienes han sobrevivido y siguen luchando por no terminar siendo despedidas y lloradas por sus familias. Tenía 6 meses de embarazo cuando él ya me pegó. Me patearía como una media hora, hasta que yo pude escaparme de dentro de la media donde vivíamos y salí arrancando. Y ahí sacó el cuchillo y me cortó. ¿Te puedo mostrar? Sí. Esto fue... En muchos casos, las amenazas van en aumento. Ni siquiera las denuncias detienen a estos sujetos. Porque ahora que sé que tenía otro va a llegar. Un besito, mojita rica. Pronto lo vamos a ver. Te van a dejar en pelota. Aguárdate, no vas a venir en pelota ni con pasión más delante de ti. Y desde el momento que yo terminé la relación con él en diciembre, empezó con su amenazas de muerte, los primeros días de enero. Donde me amenazaba que me tenía vigilada la casa, que me iban a matar, que él actuaba más rápido que la fiscalía y me mandaba fotos de mi casa. Así te gusta que te suelten, así te van a empezar a soltar. Te dije, estoy cerquita de tu casa, ahora mismo voy para tu casa, así que empiezo a correr, empiezo a mover la concha. Mujeres que viven con miedo, escapando, que salen a las calles, mirando a todas partes, atentas a cualquiera que se les acerque, porque uno de ellos puede ser su expareja, su victimario. Me persigue cuando salgo de mi casa, entro a mi casa, a mi trabajo, no me deja en paz. Ahí él intentó matarme 3 veces casi el mismo año. Idam y Nicole han sufrido violencia intrafamiliar y se sienten desprotegidas. Y todos los días camino pensando que él me va a hacer algo o ya no voy a ver más a mi hijo, porque prácticamente uno, lo que sufrimos violencia y sufrimos este tipo de violencia, no estamos seguros en ningún lado. Quienes fueron sus parejas tienen órdenes de alejamiento vigentes, pero que en ambos casos no se cumplen. El agresor siempre está cerca. Sin embargo, hay quienes no sobrevivieron. No hay ninguna justicia para las mujeres. Nos matan, nos violan. Impotencia y rabia es lo que sentían los vecinos de Puente Alto al enterarse del femicidio de Norma Quiroga. Cristian es hijo de Norma Quiroga y hoy habla por primera vez sobre el femicidio de su madre. Su expareja principal sospechoso estuvo prófugo por semanas y finalmente fue detenido el 16 de abril. Ella hizo todo lo posible, todo lo que ella tenía a su alcance lo hizo. Arrancó, se escondió,
denunció, hizo todo, llamó a Carabineros, hizo todo lo que ella tenía a su alcance y más aún. Hoy, en reportajes de Contigo en la Mañana, le presentamos agresores al acecho. ¿Qué pasa con las órdenes de alejamiento? Según cifras del Cernamec, en la última década casi un tercio de las mujeres víctimas de femicidio había denunciado previamente a su agresor. Fallas de un sistema que quedan en evidencia con la experiencia de Nicole. Y que fue difícil porque le daban como por etapas. Pasaba un mes, 2 meses y cuando consumía droga y todo, y ahí empezaba a ir como a alucinar. Me decía, no, tú estás con otro, y ahí me pegaba. Y yo le explicaba que no, y al otro día cuando ya se le quitaba era normal. Pero yo traté muchas veces de salir de ahí, pero me daba miedo. De los casi 24 años que estuvieron juntos, los últimos 7 se transformaron en un infierno. Me conocí a los 12, pero sus celos empezaron hace 6 años atrás. Empezaron con sus celos de a poco. Años atrás era trabajo y él, y yo empecé a cambiar. Empecé a arreglarme, a pintarme, y eso a él le molestaba, le molestó mucho. Intenté alejarme de él muchas veces, pero el miedo no me dejaba. Yo con mis hijos necesitamos vivir en paz, necesitamos vivir tranquilo. Necesito yo de ir al parque con mi hijo y no tener miedo que él aparezca y me haga algo. No sé, muy difícil. Todo fue en incremento. De la violencia psicológica pasó a la física y luego a los intentos de matarla. Y él me decía que me iba a matarme si yo lo dejaba. Pero cuando intentó matarme las 12 últimas veces, sí, ahí vieron mi hijo. Sí, ahí lo vieron y vieron todo. ¿Cómo las 2 últimas veces? ¿Cuántas veces él intentó terminar su vida? 3 veces. 3 veces intentó quitarme la vida. La primera vez con una almohada, ahogándome con la almohada. La segunda vez con un cable de un cargador. Y la tercera vez con un cuchillo. Me quería apuñalar por detrás. Yo justo me di cuenta. Nicole, como nos pidió que la llamemos, llevó esto a la justicia y su caso está en la Fiscalía Centro Norte. Su expareja tiene una orden de alejamiento, pero por insólito que parezca, tiene visitas para ver a los hijos. Él los ve a los niños los fines de semana, por medio. Los ve. Un día cuando vino a buscar a mi hijo de afuera, antes, bueno, mis niños estaban adentro, no escucharon, yo estaba con mi mamá en el patio. Y él me dijo, me gritó que me iba a matarme si me veía con alguien y me iba a cortar la cara. Lo primero que iba a hacer. ¿Cuándo fue la última vez que él se comunicó con usted para amenazarla? Antes de ayer. El domingo. ¿Qué le dijo? Que si yo estaba con una pareja, él lo iba a ir a matar, con quien yo esté. ¿Cómo es posible que un hombre con una orden de alejamiento se siga acercando a la víctima? Cuando una mujer logra por sí misma, porque el Estado no la está ayudando, ni la sociedad en general tampoco, salvo sus propias redes, logra salir de la dinámica de violencia con un agresor y se separa, pero tiene hijos en común, ahí aparece un nuevo calvario, que puede ser el peor calvario que pueda vivir una mujer, que es que ese agresor entiende que los hijos en común es su vínculo permanente y por tanto el vehículo de su violencia. Entonces la mayoría de los tribunales defiende que aunque sea un agresor, él igual puede ser un buen padre. Sin embargo, lo que dicen los tratados internacionales y lo que dice la perspectiva de género es que un agresor jamás va a ser un buen padre. Porque si es capaz de dañar a quien cuida a sus hijos en común, no solamente está dañando a la madre,
estás dañando directamente la protección de esos niños. Si tú eres un agresor al cual también expones a sus hijos y a su madre que los cuida a una agresión, no tienes competencias protectoras porque no estás protegiendo. Y eso ya bastaría con saber que es una vulneración de derechos para poder suspender un régimen de visita. Según una investigación de CIPER, el año 2020 la cantidad de mujeres víctimas de femicidios frustrados se disparó en nuestro país. 151 de ellas sobrevivieron a la agresión. El año 2019 se registraron 109 y en el 2018 fueron 121. Es decir, en los últimos 3 años, 381 mujeres escaparon de la muerte. Pero, ¿qué se ha hecho por ellas? Muchas siguen viviendo bajo amenaza, escondidas y presas de sus agresores. Entonces, ¿de qué sirven las órdenes de alejamiento? Y a mí me da miedo que él salga. Que él cuando me atacó en 2007, él tenía orden de alejamiento. E igual me atacó, no cumplió y ahora tiene orden de alejamiento en 2018 y tampoco la cumple. Él dice que él no me dejara en paz hasta que me mate a mí y mi cabro chico. Ida Torres llegó hace 6 años a Carahue, región de la Araucanía, escapando de su agresor. Fue víctima de un femicidio frustrado. Su expareja fue condenado a 15 años de cárcel, pero salió en libertad antes por buena conducta. Ahí, ella decidió huir, vendió su casa en Santiago y dejó todo para salvar su vida. Yo lo conocí a él en el 2004. Lo conocí aquí en Carahue, lo conocí yo a través de una hermana que eran amigos con una de mis hermanas. Y después yo me fui a Santiago y allá lo volvimos a encontrar otra vez, porque la toma donde yo me fui a vivir, él vivía ahí mismo. Y de ahí empezamos una relación. El año 2006 conoció a Manuel Mateo Puigal Lincopán. Ida ya tenía una hija y en esta nueva relación quedó embarazada y un niño llegó a su vida. Todo parecía bien, pero la violencia se instaló en la pareja. Tenía 6 meses de embarazo cuando él ya me pegó. Un día me acuerdo que hice una ensalada de lechuga, de zanahoria con lechuga que compré en la feria. Y él dijo que estaba vinagre la ensalada y agarró con todo, con fuente, con ensalada, con todo, me lo tiró por la cara. Y ahí me pegó él, me pateó la cara, me pateó la guata, que decía que me iba a sacar el guacho a patar. Me pateó la cara, me pateó la guata, yo estaba embarazada. Me dejó ciega, yo tenía un solo ojo que veía un poquito, va filmando, pero con una reja en la toma, una reja de madera, yo arranqué para donde una vecina pidiera auxilio. Las agresiones fueron en aumento y lo peor estaba por venir. El 8 de octubre de 2007 quedó marcado para siempre en esta luchadora mujer. Yo salí a trabajar en la mañana porque yo me iba a las 6 de mi casa. Salí con mi hijo en brazos y su bolsito con su ropita. Y él en la esquina de mi pasaje de mi casa, él me estaba esperando. Cuando yo lo vi ya era tarde, ya no pude arrancarme de él. Y ahí me dijo unos garabatos, que no los puedo decir. Y me dijo que lo acompañara donde él arrendaba. Y yo le dije que no, porque yo no lo iba a acompañar. Y ahí cuando le dije eso, yo tenía una mano hacia atrás. Y ahí sacó el cuchillo y me cortó. ¿Te puedo mostrar? Sí. Esto fue... Hay una situación terrible, heridas en el cuerpo, heridas en el alma y muchísima rabia. Es una cosa tan inaceptable. Bueno, testimonios de mujeres valientes, pero que siguen sufriendo, la verdad, a pesar de haberse logrado alejar de sus agresores, siguen sufriendo todos los días el miedo, el pánico de nuevamente verse agredidas como lo sufrieron tanto tiempo. Estamos con la ministra del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género. Estamos también con una víctima, con Fernanda Herrada. Vamos a seguir viendo el reportaje para luego conversar con ella. Hacemos una breve pausa, volvemos de inmediato. Vamos a seguir viendo y compartiendo con ustedes esta investigación, este reportaje hecho por Alejandra González y el equipo de Contigo en la Mañana, que deja al descubierto lo que están viviendo todos los días, el cotidiano de aquellas mujeres que han sido agredidas, violentadas. Muchas de ellas se han librado
por suerte, por una pequeña fracción de minuto de la muerte de mano de sus agresores, de sus exparejas. Hoy ellas se tienen orden de alejamiento, pero ¿de qué sirven estas órdenes de alejamiento? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la situación de estas mujeres? Continuamos viendo esta nota. Fernanda Herrada terminó una relación en diciembre de 2020, pero desde ese entonces este tipo de mensajes no paran de llegar a su celular. No importa, Fernanda, no importa, te lo juro que me los vaya a pagar, una por una. Tú, así que empieza a cuidarte, porque capacito que te mire el mismo auto. Y desde el momento que yo terminé la relación con él en diciembre, empezó con su amenazas de muerte, los primeros días de enero, donde me amenazaba que me tenía vigilada la casa, que me iban a matar, que él actuaba más rápido que la fiscalía y me mandaba fotos de mi casa, donde me tenían vigilada. Yo creo que él es capaz de cumplir su amenaza, sí. Porque si vino a mi propia casa a quebrarme una ventana estando yo en la casa, porque sabía que yo estaba ahí, estaba mi auto ahí, y sabía que yo estaba con mis hijos, si hizo eso, vino a mi propia casa, sí, yo sé que él puede hacer algo más. Fueron 3 meses los que estuvo con un compañero de trabajo, pero la relación no resultó. Fue en ese momento que sus días se transformarían en un infierno. Sígueme bloqueando las sígueme bloqueando las mira, que más bravo me voy a poner. Así que dale saludos, dale un besito que te estoy despidiendo. Ya nomás, según vos que no tenía nadie. Tengo que tomar mis precauciones siempre, cada vez que salgo a la puerta de mi casa, porque no sé si me están vigilando, si me van a seguir, si me van a hacer algo, si me van a matar, como dice, si me van a quemar el auto, como dice, si me van a quemar la casa, como dice. Entonces, cada vez que salgo tengo que andar muy pendiente de si alguien me sigue, si alguien me está vigilando. Con el temor que su vida y la de sus hijos esté en riesgo, llegó hasta la Policía de Investigaciones a interponer una denuncia, pero no la acogieron. La PDI de Curicó no me tomó declaración. Yo le expliqué todo mi tema, el tema de amenazas de muerte, toda la evidencia que tenía, todos los pantallazos que tenía, todo lo que estaba haciendo con mis fotos, y lo único que me decían en PDI es que cada cosa que yo le decía, no, es que esto no califica para denuncia, no es que esto califica para otra cosa, es que tiene que ser tal y tal cosa para que califique una denuncia. O sea, entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿para qué sirve la PDI? Como muchas mujeres, se enfrentó a los problemas de la justicia, la que no da garantías ante hechos de violencia. Fueron 4 las denuncias que presentó por amenazas de muerte y maltrato, pero fueron archivadas. Pero yo hice distintas denuncias y nunca tuve respuesta de la fiscalía. Nunca. Él vino después de esa denuncia que yo tenía, que yo pensaba que todavía estaba, a quebrarme la ventana, y yo llamé a la línea de emergencia de la fiscalía que me habían dado en ese momento, y la niña me responde, yo le cuento lo que había pasado y me dice, y le digo yo que cómo yo hago llegar a fiscalía toda la evidencia que tengo en audio de amenaza. Yo no me quedé tranquila, yo no confié. Y le digo, ¿hay algún número para llamar a fiscalía? No, me dice, no hay ningún número donde usted pueda llamar. Encontré un número de fiscalía y llamo, y ahí recién me entero de que mi causa estaba cerrada. Fernanda golpeó todas las puertas buscando ayuda, que la escucharan, pero simplemente no encontró respuestas en las instituciones del Estado. Y de ahí tuve que llamar a Carabineros y volver a poner otra nueva denuncia en Carabineros. Centro de la Mujer tampoco, 0 apoyo. Lo único que hicieron ellos es que me dijeron que el siguiente paso era juzgado de familia. Y fui a juzgado de familia y puse denuncia, y ahí fue donde yo recién conseguí una orden de alejamiento, pero tuve que decir que yo vivía con él porque si no mi denuncia no iba a ser tomada. Su testimonio, sus pruebas no habrían sido suficientes para un sistema que muchas veces pone en duda las denuncias de las mujeres. El abogado del Centro de la Mujer, lo único que hacía cuando yo le mostré toda la evidencia que tenía, audio de amenazas, pantallazos de amenazas, lo único que me decía, no me muestre nada, no, es que hay que comprobar que los audios son de él, hay que comprobar que la voz es de él, hay que comprobar que los números son de él, hay que comprobar, o sea, es que yo voy a tener que desbloquearlo entonces para que me moleste a mi día y noche, para yo tener pruebas directas de que es él.
A pesar de las denuncias, las amenazas no pararon. Yo llevaba ya una denuncia, ya 2 intentos, el primero PDI, después ya la denuncia en Fiscalía, directo.cl, cuando vino a mi casa a tirarme el ladrillo con un papel de amenaza a mi casa. Entonces, si yo hice una denuncia por amenaza, me cerraron el caso y después de eso vino y me quebró la ventana de mi casa con un papel donde dice que si yo llamo a Carabineros vuelve y que si yo no arreglo las cosas con él, esto sigue. Te queda muy poquito y no te estoy amenazando. Y me da lo mismo que le digáis a los pacos, le digáis a los ratos, le digáis a todos los... Voy, tú vas a hacer tú vas a hacer por soy. La Fiscalía de Curicó archivó la causa porque las amenazas eran consideradas de bajo riesgo, pero Fernanda siente todos los días que la muerte la persigue. Me hubiese gustado que nunca se hubiese cruzado en mi vida. Nunca. Así como hay muchas mujeres que por miedo a todas las amenazas que le hacen al final se matan de miedo. O no siguen denunciando. ¿Por qué? Porque la justicia no hace nada. ¿Qué sacan de seguir denunciando si al final ni siquiera las llaman nunca de fiscalía, ni de ningún caso, ni de nada, y las siguen amenazando? ¿Y que si no tienen apoyo, no siguen denunciando? Yo no me detuve. Yo fui a todas las partes donde una mujer agredida tiene que ir a denunciar. Ya no me quedaba más dónde ir. Sus vecinos han sido testigos de todos estos episodios. Están preocupados y en alerta ante la presencia de este sujeto. En general ha sido bien fuerte porque este hombre o este tipo es literalmente un enfermo. Se cree poco más que un sicario que va a venir a matarla, que va a contratar gente, que viene y amenaza a todo el mundo. Porque uno es amiga de una persona y sabe lo que está pasando, viene y te amenaza también. Entonces igual ha sido un tema bien complicado, yo creo que para todos en general. Evidencias que se pierden, amenazas de muerte que no son tomadas en cuenta. Y si la víctima muere, ¿qué hizo la justicia por ella cuando pidió ayuda? Sobre la denuncia enviada por la víctima vía correo electrónico, el fiscal regional dispuso se investigue qué ocurrió, ya que nunca llegó a la carpeta investigativa. Luego de que un equipo de Chilevisión Noticias diera a conocer el caso de Fernanda hace unas semanas, es que su expareja fue detenido. Hace unos días todos lamentamos el femicidio de Norma Quiroga en la comuna de Puente Alto. Yo le dije que se alejara un par de veces, pero ella por miedo. Ella tenía miedo. Fue cerca de las 7:30 de la mañana del lunes 15 de marzo, cuando Norma se disponía a salir con destino a su trabajo. Fue entonces que se habría encontrado con su expareja, quien tenía una orden de alejamiento por hechos de violencia. Según los testigos, el sujeto llegó armado y le disparó. Tenía que volverse a cerrar el portón, bajarse del auto y cerrar el portón. Y en eso que se cierra el portón, este hombre viene sigilosamente por la orilla de las casas y la ataca cobardemente de espalda, porque fue un ataque cobarde. Ni siquiera fue de frente, ni siquiera la encaró, le dijo algo de frente. El disparo creo que fue en esta zona de acá. En esta zona de aquí creo que tan fulminante que fue como fue a quemarropa. Claro, me mandó un mensaje ese día de la mañana cuando pasó esto, yo lo llamé para preguntarle qué había hecho, qué hizo realmente. Y él me manda un audio diciéndome que lo había hecho, que fue sin querer, que no quiso disparar, que se le escapó el tiro y que ojalá mi mamá no muera. Lamentablemente lo hizo. Nos contactamos con la Policía de Investigaciones, pero por tratarse de una investigación en curso, prefirieron no acceder a una entrevista para este reportaje. Y que había estado merodeando el sector día atrás, quizás semanas. Estuvo desde que se dio cuenta de dónde vivía mi mamá. Él me decía que estaba todos los días de 6 a 9 de la mañana, estaba parado ahí esperando que alguien saliera para poder cometer el crimen, que el crimen era algo inevitable. A
pesar de las denuncias y de la orden de alejamiento vigente, nada fue suficiente para protegerla. ¿De qué sirven realmente las medidas de protección a las mujeres víctimas de violencia? ¿Podría ser más el Estado? Fuimos hasta el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género en búsqueda de respuestas. Mancomunar y hacer entender de que el trabajo para erradicar la violencia en contra de la mujer es una tarea de todos y todas. Todos tenemos que estar con un discurso claro de que no permita ningún espacio de aceptación a cualquier tipo de violencia. Más adelante les contaremos qué responde la autoridad frente a un cuestionamiento masivo que cataloga de insuficientes los esfuerzos. Casos como estos, algunas mujeres todavía no se atreven a denunciar y viven en silencio su calvario, y las que lo logran luchan día a día por ser escuchadas y tener justicia. La mayoría de esas mujeres sí buscaron amparo en la justicia. Muchas de ellas buscaron amparo, por ejemplo, en tribunales de familia. Y la mayoría de sus denuncias son desechadas o simplemente no hay condena. En particular, ese fenómeno se puede explicar por varias cosas. Una, por la falta de credibilidad que existe, una cultura de falta de credibilidad a la palabra de la mujer. Siempre se piensa que la mujer está mintiendo. Sin embargo, los estándares internacionales hace mucho tiempo que ya sancionaron la valoración de la declaración de la víctima como medio probatorio. ¿Qué significa eso? Que si cumple ciertos requisitos legales, tú puedes condenar con la sola declaración de la víctima sin afectar el principio de inocencia y sin afectar el debido proceso. ¿Y por qué los jueces no siguen ese conducto? Porque no están capacitados. Y ese es el gran problema. La mayoría de los jueces y la mayoría de los operadores de justicia no se capacitan en esta materia. El problema sin duda es que el sistema judicial, y según los casos que hemos investigado, no hace mucho por evitar un desenlace fatal. El femicidio es solo la última etapa de un camino de agresiones y, como las propias víctimas han relatado, lleno de ausencias del Estado. Mira, yo creo que hay varias cosas que se pueden hacer en el ahora y varias cosas que son urgentes también. Una urgencia es que todavía tenemos durmiendo en el Congreso la Ley Integral de Violencia que estamos esperando muchas, que somos parte del sistema, digamos, como litigante o como operadores de justicia, que estamos esperando una mejor herramienta, porque la Ley 20.066 de violencia intrafamiliar no tiene ninguna perspectiva de género. Y por otra parte, el ahora. Y el ahora es que los tribunales cumplan los tratados internacionales que se encuentran vigentes. Sí señalan qué es la violencia contra la mujer, sí saben y sí otorgan medidas para poder hacernos cargo de poder prevenir, de poder reparar lo que la mujer vivió y en particular de poder sancionar también. En este camino buscando protección y justicia están muchas mujeres y no solo ellas, también sus familias. Hay quienes aún no la encuentran, como es el caso de la familia de Norma Quiroga. Es netamente negligencia del Estado. Llevó pruebas, llevó audio que le insultaba y amenaza, llevó todo eso para poder tomar las medidas cautelares y todo lo necesario para sentirse resguardada ella, para que ella se sintiera segura, pero lastimosamente no, la justicia no hizo nada. Que él andaba rondando en la casa de mi abuelo, buscando alguna pista para saber dónde vivía mi mamá, amenaza a la casa de mi abuelo para que ella apareciera. Todo eso estaba al tanto Carabineros, Fiscalía, con los audios que mi mamá mandó, que era la amenaza. Tras semanas de angustia, el 16 de abril Juan Flores fue detenido acusado de ser el autor del femicidio de Norma Quiroga, quedando en prisión preventiva y a disposición de la justicia. Antes, les contamos que estuvimos en el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género buscando respuestas. ¿Se entregan las herramientas necesarias para proteger a las mujeres? ¿Cuáles son esas? ¿Llegan a tiempo? Es una pregunta que siempre en el Estado se hace y la respuesta más común es que siempre son mayores las necesidades a los recursos tanto humanos como financieros que se tienen, porque fuimos uno de los pocos ministerios en donde se nos mantuvo el presupuesto y nosotros como servicio hemos hecho análisis estratégicos para sacar el mayor provecho y
enfocar nuestra inversión en aquello más prioritario, descartando quizás algunas cosas que pueden esperar para un futuro próximo. Pero hay cosas que pueden esperar, como por ejemplo ¿qué? Nosotros hicimos un fuerte, por ejemplo, búsqueda y recorte en lo que es la buena utilización de los materiales de oficina, por ejemplo. ¿Qué se está haciendo concretamente? Es insuficiente una orden de alejamiento porque en nuestro reporteo hemos visto que generalmente estas medidas se incumplen y terminan en femicidio. La verdad que efectivamente yo hablaría de que ahí tenemos un tremendo desafío como Estado, ¿sí? Creo que lo de las tobilleras va a venir a dar una solución maravillosa a una situación que efectivamente ocurre, en donde el incumplimiento de medidas cautelares es conocido por todos, es muy alto. Luego de este reportaje, la pareja de Nicole fue notificado por las denuncias de violencia intrafamiliar y hoy se encuentra en prisión preventiva por los 60 días que dure la investigación. En el caso de Ida Torres, el 27 de abril se sentenció a Manuel Puigán. Fue condenado a 541 días por el delito de desacato y 61 días por amenazas en contexto de violencia intrafamiliar. Pero, ¿es suficiente? Hace 10 años, la actual senadora Adriana Muñoz ingresó al Congreso un proyecto de ley de monitoreo telemático, los mismos brazaletes usados en otros casos del área penal. La diputada Carolina Marzán fue parte del proceso de tramitación, pero lleva años dando vueltas entre comisiones mixtas del Senado y la Cámara de Diputados. El monitoreo telemático, al tener, insisto, el agresor y la víctima una tobillera, que hay una georreferenciación. Eso es importante para saber desde Gendarmería, quien estaría monitoreando diariamente y las 24 horas, por dónde se moviliza el agresor en protección, estar alerta para que la víctima dé el aviso. Desde el gobierno anunciaron el pasado 8 de marzo que esta podría ser una realidad a partir de abril, luego que desde el Ministerio de la Mujer impulsaran esta iniciativa de la senadora Muñoz, pero con algunas indicaciones. Por ejemplo, los brazaletes no solo serán para los condenados, también para los formalizados. El proyecto, que esperamos sea ley muy pronto, busca ampliar la aplicación del monitoreo telemático como un mecanismo de control de las medidas cautelares decretadas en favor de las mujeres que viven o han vivido violencia. Es asegurar que las medidas cautelares se cumplan, tanto en los casos de alto riesgo que se conozcan en sede familia, como los delitos que están en sede penal. Claro que de todas formas debe ser aún aprobada en el Congreso y promulgada por el presidente de la República. Lamentablemente tenemos un Estado no preparado a los estándares internacionales. Nuestro país ya se comprometió legalmente con obligaciones internacionales de carácter constitucional, digamos, por el artículo 5, a resguardar lo que significan los derechos humanos de las mujeres, de las niñas, niños y adolescentes. Y en ese sentido tiene un mandato muy claro, que no es solamente sancionar la violencia, sino que tiene que prevenir la violencia, tiene que reparar la violencia, tiene que sancionarla. Sin embargo, si nos damos cuenta, en Chile hay una situación fallida en torno a eso. Miles de mujeres han salido en el último tiempo a las calles a exigir derechos, justicia, igualdad y a no seguir siendo víctimas de la violencia. El debate sobre la real protección que entrega el Estado está instalado hace años, pero es tiempo de hacerse cargo. Una deuda pendiente con las que ya no están, pero también con las sobrevivientes del femicidio y que aún están a tiempo de ser salvadas, porque ya hemos visto que vivir con una orden de alejamiento no necesariamente aleja a